Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una semana más en Una rosa y un libro. Como os prometí al abrir el canal, hoy vamos a tratar de un tema de criminología. Si nos gusta la criminología, darle una oportunidad a este vídeo, porque yo creo que el tema, aparte de la parte criminológica, tiene una parte histórica bastante interesante. Hoy vamos a hablar de el secuestro del hijo de Charles Lindbergh. Para quien no sepáis quién es Charles Lindbergh, él era un piloto estadounidense que en 1927 fue el primer aviador en lograr cruzar el Atlántico sin escalas. Ya se habían hecho varios intentos anteriormente, de hecho, cuando él despegó de Nueva York, ya había unos pilotos franceses que estaban intentando cruzar el Atlántico en sentido contrario, desde Francia a América. Y bueno, esos señores desaparecieron, nunca más se volvió a saber de ellos y Lindbergh logró llegar a París. Bueno, la fama de este hombre fue una cosa exagerada, algo comparable quizá con Neil Armstrong cuando llegó a la Luna. Aquello era una hazaña muy grande porque, bueno, solo hacía 24 años que se había realizado el primer vuelo con motor y la aviación estaba en pañales. Entonces se podían hacer vuelos así cortitos, pero los transatlánticos era impensable. Lo gracioso es que el avión de Lindbergh era un avión muy pequeñito que él se hizo casi a medida con sus propias especificaciones y era una cosa muy pequeñita y frágil para, claro, para nuestro punto de vista de hoy y eso hace que sea todavía más meritorio. El vuelo duró 33 horas y media y lo hizo en solitario, con lo cual él, claro, él mismo tuvo que estar todo ese tiempo atento al pilotaje. Y de hecho, cuando empezó el vuelo, llevaba 24 horas sin dormir. O sea que estuvo, pues, eso, casi 70 horas sin dormir. Bueno, cuento todo esto para que veáis quién era Lindbergh. Era la persona más famosa del país prácticamente. Admirado, queridísimo. Él era bastante retraído y entonces esa fama tan tremenda llegó a agobiarle. Entonces llegó un momento en el que se compró una casa en Nueva Jersey, en el campo, así muy, muy apartadita, con mucho terreno para estar oculto a las miradas de la gente y de los fans enloquecidos. Él se había casado con Anne Morrow, que era una señora muy apañada, que era licenciada universitaria, era escritora, llegó a ser aviadora, se sacó su licencia de piloto, que fue una de las primeras licencias que se sacó una mujer en Estados Unidos, y acompañaba al marido en muchos vuelos, incluso hacía de copiloto y incluso ya también pilotaba de vez en cuando. Escribió muchísimos libros y algunos con un gran éxito de venta. Esta pareja es tremenda. Lindbergh también su imagen cayó un poco en picado, perdón por la gracia, porque él declaró ser simpatizante de Adolf Hitler y de hecho eh, Goering le concedió una medalla y él la aceptó, lo cual sentó fatal en Estados Unidos, pero bueno. Y era antisemita también. Ya os conté en un vídeo anterior que hay una novela que se llama La Conjura contra América, en la que se cuenta que Charles Lindbergh, bueno, es una ucronía, no existió, lógicamente, pues ese libro narra cómo Charles Lindbergh se presenta como candidato a la presidencia de Estados Unidos y gana en 1940, derrotando a Roosevelt e instaura unas medidas antisemitas no tan graves como las de la Alemania nazi, pero por ahí. Pero bueno, vamos a empezar a hablar ya del secuestro. Bueno, si os ha gustado el tema este del vuelo, hay un libro muy interesante que es El águila solitaria, escrita por el mismo Lindbergh, o eso creemos, lo mismo seguramente tendrá ayuda de algún negro, como suele ser en estos casos. Es un libro que está descatalogado, creo yo, pero lo podéis encontrar creo que eran 8 euros, 8 o 9 euros en Unilever, la plataforma Unilever, más gastos de envío. Y sobre el secuestro, pues yo he leído dos libros que son Secuestro de George Waller, que es un libro de los años 50-60 también, me parece,
pero que también podéis encontrar en Unilever a 5 euros o poco más, está disponible. También tengo este que se llama The Ghost of Hopwell, de Jim Fisher, y se centra más en la investigación y las pruebas y el juicio. Yo os recomiendo el otro mejor, y además está en español, que siempre es una ventaja para los que no sepáis inglés o los que no os manejéis demasiado bien leyendo en inglés. Bueno, pues vamos a hablar ya del secuestro. Lindbergh y su mujer tenían un niño llamado Charles Augustus Lindbergh Jr., que tenía 20 meses. Estamos hablando de 1932. Y bueno, una noche, en marzo de ese año, del 32, Limbre estaba en su casa, en la biblioteca, leyendo un libro, cuando oyó un ruido. Él pensó que era un ruido que venía de la cocina, que quizá creo que una caja de naranja que se había desmontado, una caja de madera, quizás se había desmontado y había hecho ruido, pero no le dio más importancia. Eso fue sobre las 9:30 de la noche. El niño supuestamente estaba durmiendo en su cuna en el piso de arriba. Estaba muy arropadito, le habían puesto un pijama y unas mantas así cogidas con alfileres para que no se moviera mucho y además estaba resfriado. Lo que no sé por qué, pero era así, tenían la ventana abierta. Que bueno, en marzo en el campo y niños resfriados me parece un poco locura, pero bueno, ellos sabrían las cosas de entonces, ¿no? Que a lo mejor se creían que con el aire se curaría antes. El caso es que a las 10 de la noche la niñera fue a ver cómo estaba el niño, y, no, y vio que no estaba en su cuna. Entonces fue a ver a la señora Lindbergh, que estaba en el baño y saliendo del baño, y le preguntó si el niño estaba con ella, ella dijo que no. Fueron abajo a ver si lo tenía el padre, tampoco, y entonces ya empezaron a preocuparse y subieron a la habitación del niño otra vez y Lindbergh vio que en el alféizar de la ventana había un sobre encima de un radiador. Y al abrir el sobre vieron que había una carta en la que decían haber secuestrado al niño y pedían 50.000 dólares de rescate. Esta carta después, analizando los filólogos, pues se dieron cuenta de que probablemente la había escrito una persona que hablaba alemán. Por las construcciones gramaticales, eh, parecía que era una persona que hablaba alemán. Y también otra pista fue que al escribir la cifra 50.000 dólares, en inglés se escribiría primero el símbolo del dólar y después la cifra. Y aquí estaba escrito 50.000 y después el símbolo del dólar. Otra cosa que también les dio una pista. Además encontraron, bueno, llamaron a la policía, que vinieron enseguida y además, claro, siendo Lindbergh, bueno, que era un héroe nacional, pues se dieron bastante prisa. Vieron que había unas huellas de neumático en el lodo, fuera de la casa y pegada a la pared por fuera, había una escalera de mano de madera muy toscamente construida que tenía un escalón roto. El escalón roto tiene sentido que lo diga, luego os diré por qué. Entonces empezaron a investigar. Una de las sospechosas fue la doncella de la suegra de Lindbergh, de la madre de Anne, porque incurría en contradicciones constantemente cuando le preguntaban dónde había estado el día del secuestro. Además, por lo visto, esa noche no debían estar en esa casa, sino que su rutina normalmente hacía que esa noche, ese día de la semana, lo pasaran en otra casa. Pero en el último momento decidieron quedarse. Entonces, claro, hubo sospecha de que del personal de la casa, de los empleados de la casa, estaban compinchados con los secuestradores. Y bueno, esta muchacha, viendo que era sospechosa, que en realidad, por lo visto, luego se supo que no estaba implicada. Lo que pasa es que no quería contar que ese día había estado con un hombre. Y entonces la mujer, muerta de vergüenza, pues se tomó líquido para limpiar plata y se murió a consecuencia de eso. Em, Luego apareció un señor llamado Joseph Condon, que era un profesor jubilado, que se ofreció a ayudar a la familia Limber a gestionar lo del rescate, que también es algo que alguna gente pensó que era sospechoso, pero bueno, ya sabéis cómo es esto, siempre
aparece alguien, sobre todo en estos casos de gente tan famosa, y en Estados Unidos, que son de aquella manera, pues es muy típico eso de que se ofrezca uno a ayudar, ¿no? Y, y bueno, a este hombre lo usaron como de intermediario con los secuestradores. Entonces ellos habían quedado con los secuestradores en que iban a tener un encuentro para hablar de los términos del rescate, etcétera, etcétera. Entonces este hombre fue a un cementerio, se reunió con los secuestradores, bueno, al menos con uno de ellos, que tenía acento alemán, según declaró el profesor Condon, y le entregaron un pijama de niño. Condon le entregó este pijama a la familia Lindbergh y ellos dijeron que sí, que ese era el pijama que llevaba cuando el niño fue secuestrado. Entonces, más adelante concertaron otro encuentro en el mismo sitio, en el cementerio, para la entrega del rescate. Hay que decir que los billetes del rescate eran 50.000 euros, uy, dólares, perdón, en certificados oro, no eran exactamente billetes de curso legal. Los certificados oro tenían el aspecto de billetes, pero era una especie de bonos, ¿no? O sea, estos certificados acreditaban que uno tenía en propiedad ese valor, pero en oro. Lo que pasa es que, claro, como uno no va por ahí a comprar con los lingotes en la mano, pues tú tenías depositados los lingotes en el banco o lo que fuera y pagabas con esos billetes. Se hizo el pago del rescate, pero en mayo, estamos hablando, acordaos de que el secuestro fue el 1 de marzo, en mayo un camionero que se bajó al borde de la carretera para orinar vio un cuerpo semienterrado que era el de un niño. Luego se dijo que no se había hecho autopsia, que sí se había hecho autopsia, todo muy extraño. No se sabe exactamente si se le hizo autopsia o no, hubo bastante irregularidad en la investigación, pero el caso es que el niño probablemente había muerto el mismo día que fue secuestrado. ¿Os acordáis de que os hablé de un escalón roto, no? Pues probablemente el secuestrador llevaba al niño en brazos y al bajar la escalera se rompió un escalón, el hombre se cayó con el niño y el niño se golpeó el cráneo y murió, probablemente en el acto. Y claro, eso fue un golpe muy, muy cruel, ¿no? Porque todo este tiempo los Limber habían tenido la esperanza de que el niño estuviera vivo, pero claro, se enteraron de que el niño estaba muerto desde el momento del secuestro. Eso debió de ser tremendo. Aparte de una conmoción nacional, por supuesto. El caso es que, bueno, empezaron a investigar también lo de la escalera. Hubo un señor experto en maderas que dijo de dónde procedía esa madera. También dedujo que, aunque estaba toscamente construida, el que lo había hecho se sabía, o sea, sabía trabajar con madera. Y también empezaron a tirar del hilo del dinero del rescate, porque claro, ese dinero, como suele pasar en muchos secuestros, pues los Limber habían anotado algunos números de serie de estos billetes, estos certificados. Otra cosa curiosa es que estos billetes en 1933, el año después del secuestro, se iban a retirar de la circulación. Con lo cual, imaginaos lo que tenéis 50.000 dólares en billetes de eso, lo tienes que gastar dentro de un año, porque es que si no, da el cante, ¿no? Cuando tú vas al banco y para canjear esos billetes, pues da muchísimo el cante. Entonces, ellos esperaban que en cualquier momento alguien pagara con uno de esos billetes. Y al cabo de un tiempo, pues en una gasolinera hubo un señor, el dueño de la gasolinera o un empleado de la gasolinera, eh, enterado de todos estos tejemanejes, ¿no? Porque además, claro, me imagino que los medios y la policía pues dijeron, ojo, si os encontráis un billete de estas características, pues avisad, ¿no? Entonces, el gasolinero apuntó la matrícula de un señor que hablaba con acento alemán y que pagó con uno de estos billetes. Entonces fueron a investigar a este hombre, resultó ser un carpintero. ¿Os acordáis de que era alguien que sabía trabajar la madera? Pues era un carpintero y resulta que en su casa se encontraron que faltaban varias planchas de madera del suelo que coincidían con la escalera del secuestro. También se encontraron una caja con dinero del rescate. Parece todo como muy cantado, ¿no? Bueno, seguro que fue él.
pero hay dudas de que plantaran la policía plantara algunas pruebas en casa de este hombre. Lo que pasa es que, claro, lo del billete ya, no sé, mucha casualidad, ¿no? Bueno, el caso es que tenía una caja con un montón de billetes del secuestro. Y, y cuando le preguntaron a este hombre, Bruno Richard Hauptmann, un carpintero de 33 años, él dijo que esa caja de dinero se la había dejado un compatriota alemán llamado Isidor Fisch, que se había ido a Alemania y le había dicho que por favor le guardara esa caja. Este hombre supuestamente, eh, o sea, Hauptmann le había dado algunos de sus ahorros a Fisch para que los invirtiera. Y al irse a Alemania y después se murió de tuberculosis, pues Hauptmann dijo, bueno, como no he recuperado mis ahorros, me voy a gastar este dinero que me ha dejado aquí este hombre. Esa fue su excusa. También dijo que él el día del secuestro había estado trabajando, pero algunos compañeros dijeron que no había ido ese día, aunque después se supo que por lo visto alguien había extorsionado a estos compañeros para que dijeran que no había estado. O sea que fue todo bastante dudoso. Lo que pasa es que, claro, parecía todo como muy bien atado, todo muy lógico y parecía que era él, ¿no? Entonces hubo un juicio en 1934 que duró pues unos 2 meses más o menos y se condenó a este hombre a la silla eléctrica. Él todo el tiempo dijo que era inocente, ¿eh? Para que conste en acta. Yo no sé si fue inocente o culpable. Después han sabido muchas irregularidades en el juicio, pero el caso es que se declaró culpable y fue ejecutado en la silla eléctrica en 1936. Mientras tanto, los Limber estaban en Europa, porque ellos después del secuestro, ellos se fueron al extranjero, pues no soportaban estar allí, lo estaban pasando fatal. Tenían publicidad y constantemente periodistas encima y no tenían ganas de aguantar eso, que también es muy lógico. Además, habían tenido mientras tanto un segundo hijo y habían recibido cartas amenazantes también sobre el segundo hijo, supongo que amenazas de muerte o de secuestro al segundo hijo. Bueno, esta es más o menos la historia del secuestro del hijo de Lindbergh. Em, es una historia muy intrigante, muy apasionante y además tuvo consecuencias. Por ejemplo, a partir de entonces hubo una ley, la ley Lindbergh se llamó, aprobada en 1932, que consideraba el secuestro un delito federal. Con lo cual, por ejemplo, si alguien secuestraba a niños de Nueva Jersey, que fue donde lo secuestraron, y se lo hubieran llevado a otro estado, el FBI hubiera podido eh, perseguir a los secuestradores de un estado a otro. Pero tal como estaban las leyes entonces, bueno, ya sabéis que en Estados Unidos cada estado tiene su propia constitución, sus propias leyes, su propia policía, y un policía de un estado no puede entrar en otro estado a perseguir a un delincuente, no tiene jurisdicción allí. Así que se promulgó esta ley y también hubo, o sea, este secuestro inspiró ciertas obras, por ejemplo, en el asesinato en Orient Express de Agatha Christie, que se escribió 2 o 3 años después, eh, hablan del secuestro de una niña llamada Daisy Armstrong y cuyo padre era un aviador muy famoso. O sea que, vamos, clarísimamente se trataba de Lindbergh. Y luego también hubo, igual que con Anastasia, la hija de los zares de Rusia, de los últimos zares de Rusia, se dijo que el niño de Lindbergh no había muerto como se había dicho. Dijeron que, bueno, como Lindbergh era un poquito nazi, pues que el niño había nacido con defecto físico, entonces él se avergonzaba y entonces lo había matado y para encubrir el asesinato, pues se había inventado el secuestro. Vamos, no puede ser más cogido todo por los pelos, pero bueno, eso es un rumor que surgió. Y bueno, más o menos eso es todo. Espero que os haya interesado el tema. A mí, desde luego, me parece uno de los temas de criminología más interesantes que hay. Y bueno, leed los libros que os he recomendado si queréis y contadme qué tal. Y bueno, en próximos vídeos hablaremos de otros temas, de otros libros. Más adelante contaré algún otro caso de criminología y los libros y las películas.
Si os interesa también el tema este del vuelo de Lindbergh, hay una película de Billy Wilder que es El Águila Solitaria, donde un James Stewart cincuentón encarna a Lindbergh que entonces tenía 25 años. Eh, la película está muy bien, ¿eh? Está muy interesante. Aunque Lindbergh luego tenía sus cosas negativas, pero claro, en la película es todo muy blanco, muy bonito. Pero bueno, también se trata de hablar solo de la parte del vuelo y ese mérito, esa hazaña no se le puede negar, aunque luego él tuviera sus cosas. Así que nada, dejadme comentarios si me queréis suscribirse y hasta luego.